Temas básicos para adentrarnos en el mundo audiovisual. En el video de hoy hablaremos sobre la composición. Hay muchos elementos a tomar en cuenta a la hora de hacer una composición. Los métodos para composiciones son muy amplios. Por eso, hoy conoceremos únicamente los principios y reglas de composición audiovisual y las leyes de la Gestalt. Estos principios, reglas y leyes también son aplicables en fotografía y pintura. La composición es un arte, por lo tanto, su apreciación es subjetiva. Sin embargo, podemos basarnos en patrones comunes a través de los cuales los seres humanos percibimos las imágenes, para poder armar y equilibrar un plano y así transmitir una idea o sensación. Los principios y reglas de composición audiovisual. Vamos a comenzar con la regla de los tercios. Esta es una técnica de composición visual para crear balance. Consiste en dividir hipotéticamente el espacio en 3 tercios tanto verticales como horizontales. Es decir, debemos trazar imaginariamente 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales, de manera que nos van a quedar 9 rectángulos del mismo tamaño. Y así podremos acomodar nuestra imagen dentro de estos recuadros para situar los elementos más importantes, ya sea dentro de los recuadros, sobre las líneas o en los puntos de intersección, siendo estos últimos los puntos más llamativos visualmente. El siguiente principio o regla es descentrar horizontalmente. Este va ligado a la regla de los tercios, debido a que ésta nos pide descentrar los elementos horizontalmente, es decir, que debemos colocar los elementos más importantes ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, en las líneas o en puntos de intersección, pero nunca en el centro. Nuestro siguiente punto es la simetría dinámica. Consiste en trazar una línea desde la esquina del encuadre y a esta se le atraviesa con una línea perpendicular, es decir, a 90 grados, que se va a conectar con una esquina del cuadro. De esta forma obtendremos un punto de intersección. Haremos lo mismo con la esquina restante, para obtener un segundo punto de intersección. Se repiten los pasos con la diagonal principal opuesta para obtener los 2 puntos de intersección restantes y de esta manera obtendríamos los 4 puntos de intersección como en la regla de los tercios. Estas líneas van a resultar mucho más dinámicas a la hora de generar la composición a comparación de la regla de los tercios. Nuestro siguiente punto son las líneas muestra. Nos van a ayudar a dirigir la mirada del espectador hacia los puntos de interés, para resaltar la imagen que queremos transmitir. Para lograr esto, podemos aprovechar las líneas de aceras, cables, vías de tren, carreteras, edificios, etc. Y esto también nos ayudará a generar profundidad en la toma. Otro punto es el encuadre. El encuadre básicamente nos ayuda a delimitar el área que vamos a utilizar. Entonces, el encuadre va a ser elegir lo que más nos interesa. Pero el encuadre también nos ayuda a que los espectadores entiendan el contexto de la escena. Si dejamos algún elemento importante fuera de encuadre, puede ser que los espectadores no entiendan por qué sucede tal cosa. Por último, tenemos la regla de los impares. Nos dice que tener un elemento único puede transmitir sensación de soledad o aislamiento,
mientras que dos elementos pueden generar una composición demasiado equilibrada y estática, donde uno no destacará más del otro, además de generar una división conceptual. En cambio, si tenemos tres elementos, se creará un centro entre ellos. Así, mientras que la imagen contenga elementos en números impares, vamos a tener una imagen más orgánica. Ahora vamos a ver cuáles son las leyes de la Gestalt y en qué consisten cada una. La primera ley es la semejanza. Nos dice que los elementos se agrupan por características análogas, es decir, por ejemplo, en base al color, al tamaño, a la forma o a otros elementos visuales. La segunda ley es la continuidad. Nos dice que los elementos que se agrupan de forma continua, es decir, un patrón, ya sean rectas o curvas, tienden a percibirse como una unidad. Como tercera ley tenemos la ley de la proximidad, también conocida como ley de la cercanía. Esta ley nos dice que la mente agrupa perceptualmente las figuras o formas que permanecen cerca unas de otras. La cuarta ley es la figura fondo. Es cuando se focaliza la atención en un elemento. Se separa conceptualmente la imagen entre un fondo y una figura, siendo la figura lo que se desea destacar. El centro de interés, que puede ser un objeto, una persona o una parte de la persona. Pero si se invierte la situación y ahora prestamos atención a lo que antes era fondo, este se tomaría en figura, como puede suceder, por ejemplo, cuando hay un cambio de foco. Y por último tenemos la ley de la simetría. Esta ley nos dice que la mente humana encuentra mucho más atractiva y balanceada una imagen que sea simétrica. Se potencia si los elementos situados a ambos lados del eje de simetría tienen el mismo peso visual. Y para finalizar, recordemos entonces que la composición básica es la organización adecuada de los elementos dentro del cuadro, de tal manera que nos funcione para comunicarle al receptor eficazmente, tanto en lo informativo como en lo estético. Este trabajo decidí enfocarlo a proyectos audiovisuales de cine, porque me parece que de esta forma podemos entender mucho mejor los conceptos y temas vistos en este video. Me resulta muy interesante cómo el cambiar una estructura o el acomodar una imagen a ciertas reglas puede ayudarnos a tener un proyecto audiovisual armónico. Me pareció importante dar a conocer estos conceptos porque considero que son la base para crear un buen proyecto, tanto audiovisual como fotográfico. E incluso algunos conceptos como las leyes de la Gestalt y la regla de los tercios, entre algunos otros, podremos llevarlos a otras áreas como son el diseño gráfico, el diseño web o incluso el diseño de aplicaciones.